Buenas tardes a todos, bienvenidos a la edición 2025 de Transductores y Sensores. Es un gusto tenerlos a todos hoy acá. Como verán, somos bastantes en el aula virtual y vamos a ser también bastantes en el aula presencial. Mi nombre es Gabriel Gómez, soy el profesor titular de la materia desde hace unos 4 años. Tomé la posta de esta cátedra cuando se jubilaron los ingenieros Taborda y Maté después de muchísimos años en la docencia. Soy ingeniero electrónico, egresado de esta misma facultad. Y en mi trabajo privado estoy en una planta de la Comisión de Energía Atómica en Alta Córdoba, donde pasé por diferentes sectores: mantenimiento, ingeniería, gerencia de planta. Así que tengo bastante experiencia en el tema de sensores, principalmente en el rubro industrial. Esta materia, como dice en la presentación que les envié, es obligatoria para ingeniería biomédica y selectiva para ingeniería electrónica, así que vamos a tener en el transcurso de la materia, tanto en las lecturas como en los ejercicios y los prácticos, una integración de ejemplos, no solo de estas dos disciplinas, sino también de otras, como para que tengan un panorama bien amplio de lo que estamos hablando. En el dictado de la materia nos va a acompañar desde este año el ingeniero Marcos Blasco, que es de reciente incorporación, al quien le cedo la palabra para que se presente. Marcos. Buenas, buenas. Un gusto estar acá. Y la responsabilidad. Pensé que era un error el número ahí 157, pero no, es un lindo número, es interesante. Bueno, sin vueltas, mi nombre es Marcos Blasco, soy ingeniero en electrónica. Eh, eh, Recibido de acá de la misma casa. Eh, Estuve trabajando en desarrollo en software en alguna época y el último tiempo estuve trabajando como metrólogo en el área de metrología eléctrica del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Eh, Así que bueno, cuestiones de mediciones y asociadas a la asignatura, eh, vamos a estar aportando este año. Eh, no sé qué más agregar, eso es, he estado como docente en la facultad ya previamente, así que no es la primera asignatura en la que estoy. Sí, es la primera asignatura así de numerosa, así que bueno, va a ser un desafío interesante, lindo, y bueno, va a ser un gusto estar en clase. Gracias, Marcos. Van a ver después, a medida que vayamos avanzando, básicamente yo voy a ser el encargado de las clases teóricas y Marcos los va a acompañar en toda la parte práctica, laboratorios, talleres, proyecto integrador. Ya cuando veamos las condiciones de aprobación de la materia, eh, van a ir viendo en dónde nos insertamos cada uno. La idea de esta presentación es unificar un poco las expectativas, tanto nuestras respecto a qué pretendemos de ustedes, como de ustedes, a qué se refiere la materia, cuál es el contenido que vamos a desarrollar a lo largo del cuatrimestre, cuáles son claramente las condiciones para la aprobación de la materia, la bibliografía, a dónde obtenerla. Todas esas cuestiones organizativas son las que vamos a ver hoy. Como dijo Marcos, es un grupo muy numeroso. La mayoría de los trabajos se presentan en forma grupal, así que una de las primeras tareas que van a tener que realizar en esta semana, más tardar la próxima, es la conformación de los grupos. Eh, pero sin dar más vueltas, vamos a contarles un poquito de qué se trata nuestra materia. Lo que vamos a charlar hoy es justamente el reglamento. Hay muchos que me preguntaron: profe, ¿podemos cursarlo? No tengo las correlativas. Ya recibieron una respuesta. Acá vamos a ampliar un poco más.
Vamos a desarrollar el programa analítico, vamos a explicar cuáles son todas las unidades del programa analítico y cuál es el alcance que le vamos a dar a cada una de ellas. La bibliografía, como les dije, dónde está, cómo conseguirla, es muy, muy, muy amplia. La materia en sí es demasiado amplia, así que vamos a tratar de hacer un buen extracto para que se lleven una idea bastante concisa de lo que son los transductores y los sensores. Y vamos a cerrar con el cronograma de clases, donde quedó claramente establecido que vamos a ver en cada una de las clases los horarios y los lugares. Y la modalidad de dictado, donde están todas las condiciones de aprobación. ¿Sí? Hablando de expectativas, ¿qué es lo que pretendemos nosotros que ustedes puedan hacer cuando terminen este cuatrimestre? Cuando arrancamos un curso de transductores y sensores, este o cualquiera, hay algunas cuestiones básicas o de fundamentos que ya deberían traerlas por otras materias que han cursado o por otras actividades, pero que son la base para la correcta selección, instalación y utilización de los sensores. Para lograr eso, lo que necesitamos es el primer punto, que comprendan los principios físicos que gobiernan el mundo de los sensores y traductores. Cuando veamos cómo están organizadas las clases teóricas, vamos a ver que todas empiezan de la misma manera. La primera parte de la clase le dedicamos un muy buen tiempo a explicar el principio físico que queremos medir, cualquiera sea, una temperatura, una presión, un caudal, un sonido, una vibración, una distancia, porque comprendiendo ese fenómeno físico vamos a estar mucho más cerca de poder hacer una correcta medición. Después vamos a ver la selección del sensor más adecuado para una determinada aplicación. Y acá se combinan dos conceptos. El del principio físico de la variable que queremos medir y el de mi aplicación en particular. ¿Sí? Esa variable, cómo varía, qué la perturba, qué rango de variación vamos a tener a lo largo del desarrollo de la aplicación. Con toda esa información, que algunas veces la tenemos de primera mano y otras veces la tenemos que generar o la tenemos que buscar, también vamos a ver que es el primer paso para una correcta selección de un sensor. Después, lo que normalmente sucede es que tenemos múltiples opciones, en el mejor de los casos, de tecnologías o sensores para una determinada aplicación. Vamos a tener que ponderar algunos criterios para poder llegar a seleccionar uno. Lo otro que va a suceder es que las señales que generan esos sensores no son aptas para ser introducidas en circuitos o sistemas eléctricos o electrónicos. Entonces, vamos a evaluar todas las electrónicas necesarias para ese acondicionamiento de señal. Y en todos los casos vamos a cerrar haciendo un análisis de mercado de cuáles son los principales fabricantes que proveen sensores para determinada variable y para determinadas aplicaciones. Ya vamos a ver que no es lo mismo tener que comprar un sensor para una aplicación industrial y dentro de las aplicaciones industriales, a su vez, las que tienen diferentes regulaciones, como la farmacéutica, la de alimentos y bebidas, la del gas y el petróleo, o de aplicaciones biomédicas, si va a estar en contacto o no con, con una persona, si es para una instalación. Es muy amplio el campo de aplicación de los transductores y sensores. Y todo eso es lo que vamos a ver en el cuatrimestre y lo que pretendemos es que al finalizar el dictado ustedes puedan pasar por estas 4 etapas sin ningún tipo de problema. Entonces, al final, y con esto van a ser ustedes evaluados respecto a los estándares de la cátedra, además de ese enfoque que acabamos de ver, que técnicamente, ¿qué deben poder hacer? Bueno, por ejemplo, poder leer las hojas de datos de un sensor y entender todos
los datos que provee el fabricante, seleccionar el mejor sensor para una determinada aplicación, seleccionar la electrónica asociada, como dijimos, para el acondicionamiento de esa señal. Y hay dos cuestiones, y acá entra Marcos con todo su expertise, que muchas veces no son tenidas en cuenta en la magnitud que se necesita, o no se le da la importancia que requieren, que son los conceptos relacionados con la calibración de los sensores, qué es una cadena de calibración, qué es un patrón primario, qué es un patrón secundario, cómo generar la variable que queremos medir. Todo eso lo vamos a ver en cada una de las unidades de la materia. Y sobre todo, cada vez que podamos, vamos a hacer mucho hincapié en las normas aplicables en cada tema en particular, ¿sí? Esa sería la combinación. Es no solo el sensor, sino todo lo relacionado con un sensor, tanto desde el punto de vista normativo como, dijimos, las calibraciones, cómo extraer los datos de la aplicación para hacer una correcta selección y sobre todo comprender los fundamentos de la variable que queremos medir. ¿Cómo se inserta todo esto en el área pedagógica? Hay un triangulito que me gusta mucho, que es este que se llama taxonomía de Bloom. Por ahí no sé si lo han visto en otra materia, pero refleja la complejidad en el pensamiento respecto a una temática en particular, ¿sí? Y va desde lo más básico, ¿sí? Lo que se llama pensamiento de orden inferior, que es recordar, al pensamiento de orden más complejo, que es el de orden superior, que es crear. Y esto es muy importante, y entendiendo este gráfico van a ver cómo se articulan todas las diferentes actividades que tiene la cátedra para tratar de llevar adelante el contenido de la materia. Para nosotros, claramente, el ideal nuestro es llegar a los niveles de orden superior, ¿sí? Al menos evaluar. Crear, en el caso de esta materia, sería diseñar o desarrollar nuevos sensores. Claramente no es el objetivo de esta materia, pero sí es llegar al menos al nivel de evaluar, ¿sí? Si lo repasamos muy rápidamente, recordar es simplemente repetir un listado de características o de condiciones, ¿sí? Pero sin ningún tipo de contextualización de esa información, ¿sí? Es como si yo les diera la hoja de datos de un sensor y ustedes pudieran repetir sin ningún tipo de problemas todas sus características, ¿sí? Su rango, sus condiciones de montaje, sus roscas, sus diagramas de borneras, ¿sí? Eso es recordar. Sin embargo, ese nivel no tiene una utilidad muy práctica, ¿sí? Porque recordar es simplemente repetir algo que leímos o estudiamos. Si yo ese conocimiento o esa información la empiezo a querer utilizar, empiezo a necesitar mayor complejidad en el uso del cerebro, si se quiere. La primera es comprender, es decir, no solo sé que el rango de variación de un determinado sensor, por ejemplo, de temperatura, es de 50 a 500 grados, sino que comprendo claramente qué significa eso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, entiendo la variable temperatura y sé que ese es un rango normal de funcionamiento, que no es una aplicación criogénica que va desde los menos 200 grados o un poco más, que no es una temperatura tampoco de altas temperaturas, como por ejemplo en los procesos térmicos en hornos del orden de los 1700 grados, o si nos queremos ir a temperaturas mucho más altas, temperatura de un plasma, temperatura en el interior del Sol, ¿sí? Eso es comprender. Después, aplicar, es decir, tengo un sensor, tengo una situación en particular y poder vincular
esos dos conceptos y poder determinar si el sensor que tengo o la variable que quiero medir son compatibles, ¿sí? Analizar, y acá viene una cuestión muy importante, analizar es lo que les decía hace un rato. Hay algunas veces en donde nos van a dar los valores de la variable que queremos medir y en qué valores va a modificar su comportamiento, pero hay otras veces en que no, ¿sí? Y uno de los principales problemas que van a tener ustedes no es seleccionar el sensor, porque vamos a ver que al final es bastante simple, si se quiere, seleccionar un sensor, sino primero determinar cuál es la variable que tienen que medir. Después, en función de eso, determinar qué rango de variación va a tener esa variable a lo largo de mi aplicación, ¿sí? Y después que tengo eso bien claro, recién entrar en el proceso de selección de un determinado sensor o una determinada tecnología. Y eso es lo que termina en la parte siguiente del triángulo, que es evaluar. Cuando tengo múltiples opciones para resolver una determinada situación, tener los criterios suficientes como para poder llevar a cabo esa evaluación y tomar una decisión. Todo eso es lo que pretendemos nosotros que ustedes adquieran durante el transcurso de este cuatrimestre respecto a las mediciones con sensores y que al final del cuatrimestre tengan una confianza y una capacidad basada en todo el aprendizaje que vamos a desarrollar que les permita a partir de ahora, en el resto de la carrera y después durante el ejercicio de su vida profesional, cada vez que se enfrenten a una situación en donde tengan que resolverlo con una medición, resolverlo o hacerlo en forma sólida y robusta. ¿Estamos claros hasta acá? ¿Vamos bien? Vamos a hablar del reglamento ahora. Como les dije al principio, esta materia es obligatoria para los de ingeniería biomédica, por eso están todos acá. Si no, creo que algunos no estarían. Y es optativa para ingeniería electrónica. Para poder matricularse, es decir, los que pudieron ingresar en guaraní y matricularse, tenían que tener las correlativas obligatorias aprobadas y haber cumplido con el rendimiento académico mínimo del año anterior. Pero hay otras categorías o condiciones de alumnos para nosotros, el libre y el vocacional, que pueden cursar la materia sin ningún tipo de problema. Para poder quedar en la condición de alumno regular de esta cátedra, de esta materia, ¿qué necesitan? La asistencia al 80% de las clases prácticas, ¿sí? No tomamos asistencia en las clases teóricas porque básicamente quedan grabadas y la idea es que puedan acceder a ellas con mayor facilidad en el momento en que puedan hacerlo. Pero sí, las clases prácticas son muy importantes para nosotros. Primero porque ahí es donde se pone en juego justamente los contenidos teóricos y es donde realmente empiezan a evolucionar en los procesos de enseñanza y aprendizaje en los niveles más superiores de la taxonomía de Bloom. Por eso es tan importante el requisito de asistencia para nosotros. Obviamente, aprobar los trabajos prácticos y las evaluaciones parciales. Esto para quedar regular. Después vamos a ver que esta cátedra tiene la promoción y vamos a ver cuáles son los criterios de promoción. Si cursan la materia relativas, le vamos a mantener la nota durante casi un año y medio, o sea, hasta el último turno del año siguiente al cursado. En este caso, hasta diciembre del 2026. Si tienen algún problema, ya nos ha pasado que por problemas personales han dejado la carrera y han retomado, la nota se les mantiene, pero eso es lo anormal y tienen que consultar. Lo normal es un año y medio. Si no cumplen con alguno de todos estos requisitos, la asistencia, la aprobación de los prácticos o de los parciales, se quedan libres. Es bastante simple.
Y desde hace ya unos cuantos años existen en toda la Universidad Nacional de Córdoba la figura de alumno vocacional. El alumno vocacional es un alumno que no es de las carreras de la facultad y quiere asistir porque le parece interesante, porque lo necesita por algo. Y no solo quiere estar sentado ahí, sino que quiere aprobar la materia y que eso le aparezca en su analítico. Eso se llama alumno vocacional. Hay que hacer un trámite en despacho de alumno, pero pueden cursarlo en esa modalidad y no hay ningún tipo de problema. Una sola vez tuvimos un alumno vocacional de la carrera de agronomía y le encantó. ¿Cómo vamos a desarrollar el programa? Básicamente, como dijimos, modalidad teórico-práctica. Las correlativas obligatorias son teoría de redes y control y electrónica. Se tiene como una correlativa recomendada electrónica analógica, sobre todo por la parte de condicionamiento de señales, pero no es necesario tenerla aprobada para cursarlo. Y como dijimos, esta cátedra tiene el régimen de promoción. Esta promoción es sin examen final, o sea, si cumplen con todo esto, directamente se les carga la nota en un acta de promoción. Tienen que tener, obviamente, las correlativas obligatorias. Tienen que tener el cumplimiento de la asistencia. Tienen que haber aprobado los trabajos prácticos. Y esta materia también tiene un trabajo integrador o especial, que ya vamos a hablar un poquito más. Va a tener dos modalidades: un proyecto de investigación o un trabajo de implementación. La materia tiene 3 parciales a lo largo del cuatrimestre. Ya vamos a ver en el cronograma las fechas y existe la posibilidad de recuperar uno solo. En la condición de trabajo especial, como les dije, hay dos modalidades. Una es de un trabajo práctico de diseño. En este caso, dependiendo de el alcance que le den, puede ser diseño e implementación, es decir, tienen que armarlo y al final del cuatrimestre mostrarlo funcionando. O también se permite un trabajo de investigación sobre un tema específico en el área de los transductores y sensores que no se haya desarrollado plenamente en el cuatrimestre, en el programa analítico de la materia. Para esto hay un listado de trabajos especiales que está en el aula virtual. Ustedes pueden seleccionar uno de los trabajos de ese listado. No pueden seleccionar más de un grupo, un tema en particular. Así que el grupo que primero lo selecciona se queda con el tema. Y si no les gusta ninguno de los temas que están publicados por la cátedra en ese listado, pueden proponer sin ningún tipo de problema algún otro tema y evaluamos la pertinencia respecto al objetivo de la materia. Tanto para los trabajos prácticos como de diseño como las monografías de investigación, siempre recordamos lo mismo y lo vamos a recordar cuando arranquen ya con esta tarea. El enfoque es desde el punto de vista de los sensores, ¿sí? No de la aplicación en particular, de la cual sí tenemos que hablar para poder obtener los datos necesarios, no el software de utilización de los datos, que también es importante, pero para eso hay otras materias. Esta materia se llama transductores y sensores y todo lo que hablemos o digamos va a estar íntimamente relacionado con los transductores y los sensores. Y hablando de transductores y sensores, ¿qué vamos a ver en el programa analítico? Lo primero que vamos a ver es qué es un transductor y qué es un sensor, ¿sí? No sé si les habrá llamado la atención o no, por qué se llama transductores y sensores, por qué no se llama solamente sensores o por qué no se llama solamente transductores. Eso lo vamos a desarrollar con mayor detalle en la primera unidad. Pero desde ya les spoiler alert, no son lo mismo. Pueden venir integrados en un mismo dispositivo, pero cada una de estas dos partes tiene
una funcionalidad específica distinta, ¿sí? Y básicamente los transductores y los sensores se utilizan para extraer información del mundo físico, ¿sí? Cualquier cosa que nosotros necesitemos hacer generalmente requiere obtener información de este mundo físico, y eso lo vamos a hacer a través de los transductores y sensores. Lo que va a suceder es que el sensor va a interactuar con esa variable, va a modificarse de alguna manera, va a generar otra señal, y esa señal es la que nosotros tenemos que llevar a un recurso electrónico para poder computarlo y sacar la información de utilidad para nuestra aplicación, ¿sí? Este sistema este gráfico es un muy buen resumen de lo que va a suceder en todas las aplicaciones que nosotros vayamos eh, trabajando durante el transcurso del dictado, ¿sí? Vamos a tener un mundo real. Este mundo real, como les digo, puede ser cualquier cosa, cualquier aplicación, una biomédica, una electrónica, una de control de procesos, procesos industriales, procesos de lo que se les ocurra. Vamos a tener que evaluarlo para... Siempre hay una distancia entre el estado actual de ese mundo y el estado al cual queremos llevarlo, o simplemente solo necesitamos saber el estado actual de esa variable, y para eso tenemos que seleccionar una variable y ese es nuestro parámetro deseado. ¿Qué vamos a hacer? Justamente vamos a colocar un sensor y un transductor para poder obtener esa información y llegar a un dato sensado. Y acá ya empezamos a hablar de diferentes vocabulario técnico, que es el que vamos a desarrollar en la unidad número 1. Hablamos de parámetro deseado. Transductor, ¿es lo mismo, no es lo mismo? ¿Cuál es su definición? Dato sensado. Es que hasta ese momento tenemos un valor que todavía no está normalizado para los valores electrónicos que necesitamos, para lo cual vamos a hacer un acondicionamiento de señal. Ese acondicionamiento de señal va a depender de dos cosas. Si la señal generada por el sensor y el transductor es una señal analógica, ¿sí? Podemos digitalizarla con un conversor analógico a digital, o quizás el transductor ya digitalice internamente el dato y lo ofrece al sistema de procesamiento ya digitalizado. Cualquiera de los dos caminos nos lleva al procesamiento, y que en definitiva es el uso final de ese dato inicial, que es la información. ¿Cuál es la diferencia entre un dato e información? La información es un dato puesto en contexto, ¿sí? Que yo diga 20 grados centígrados no dice absolutamente nada. Ahora que diga 20 grados centígrados es la temperatura de un fluido en una cañería que transporta tal fluido, agrega un poco más de información, y agregaría mucho más si yo supiera cuáles son los rangos de variación normal y anormal de ese fluido en esa cañería, ¿sí? A medida que vamos agregándole contexto a ese dato, lo transformamos en información. Esta es una materia de lo que se llama ciencias aplicadas, ¿sí? En contraste con las ciencias básicas, que son la matemática, la física, la química de los primeros años de la carrera. Y toda materia del área de las ciencias aplicadas tiene su vocabulario técnico específico. Y eso es lo que vamos a ver en la unidad número 1. Vamos a ecualizar nuestro vocabulario para que cuando ustedes lean la bibliografía o desarrollemos un tema en las clases teóricas, todos entendamos lo mismo, ¿sí? Por ejemplo, esto: un sensor y un transductor, qué es, qué no es, qué características tienen cada uno de estos dos componentes, tanto desde el punto de vista de estáticas como dinámicas en su funcionamiento, cómo vamos a seleccionarlos, ¿sí? Y como siempre, todo lo relacionado con calibración
y todo lo relacionado con normativa, ¿sí? En esta unidad número 1 hacemos un breve repaso también por el Sistema Internacional de Unidades, porque ya vamos a ver que eh, cuando asociamos al resultado de una medición, tenemos que ser muy claros en lo que estamos informando. Entonces acá vamos a hablar de magnitudes escalares, magnitudes vectoriales, unidades, unidades normalizadas, unidades derivadas. Si bien es algo con lo que ya vienen trabajando desde hace un montón de tiempo, acá vamos a hacer un breve resumen para que no haya ningún tipo de sorpresa después en los prácticos y en los parciales. Y en esta unidad hacemos mucho hincapié en lo que mencionó Marcos, metrología, ¿sí? Los traductores y sensores sirven para medir, ¿sí? No sirven para otra cosa, sirven para medir. Entonces, ese transductor y ese sensor termina siendo parte de una cadena de medición. Lo que vamos a ver en esta unidad número 1 es cuáles son las diferentes partes de esa cadena de medición y un concepto tremendamente importante que es el de incertidumbre de la medición. Es decir, cuán confiado estoy yo de que el valor que estoy obteniendo como resultado de una medición es o está cerca del valor real de esa variable, ¿sí? Incertidumbre, error de medición, todo eso vamos a charlar en esta unidad número 1 y vamos a hacer muchísimos ejercicios en el primer trabajo práctico y va a haber un montón de preguntas en el primer examen parcial porque es la base. Esta materia debería llamarse transductores y sensores, el arte de medir bien, ¿sí? Entonces, no solo vamos a hablar durante todo el transcurso de la materia del transductor y del sensor, sino que lo vamos a poner siempre en contexto dentro de una cadena de medición. Y eso es muy importante. ¿Qué vamos a medir? Se puede medir lo que se les dé la gana, pero como el cuatrimestre es corto, no podemos tener 100 unidades para todas las variables que existen. Así que hemos hecho una selección de las variables más importantes o que son más significativas para aplicaciones tanto de un ingeniero electrónico como de un ingeniero biomédico. Y la primera variable que la vamos a dividir en grupos, ¿sí? Mediciones de variables mecánicas, de variables físicas, espaciales, químicas y biomédicas, ¿sí? Dentro del grupo de las variables mecánicas, la primera que vamos a ver es la de variable temperatura o variables térmicas. Esto es básicamente porque justamente la variable temperatura es una variable muy didáctica, es una variable con la cual tenemos eh, mucha experiencia en el día a día, de uso cotidiano. Por lo tanto, todo lo que vamos a hablar es fácil de interpretar y fácil de relacionar con un montón de situaciones prácticas. Todas las clases, como les dije, están diagramadas de la misma manera. La primera etapa de la unidad y de la presentación es la variable física. ¿Qué significa esa variable? En este caso, ¿cuál es la temperatura? Muy importante el tema del manejo de las escalas y cambios de escalas. Vamos a ver después los, algunos problemas internacionales, por ejemplo, en la carrera espacial, que justamente surgieron por el mal uso de las unidades. Vamos, obviamente, a hablar de cuáles son las tecnologías presentes para hacer una medición de temperatura. Vamos a ver qué es una termocupla, qué es una RTD, qué es un termistor. Vamos a ver qué es un bimetálico. Y obviamente cómo seleccionar cada una de estas tecnologías o cuál es más adecuada de acuerdo a cada una de las aplicaciones. Siguiendo con el grupo de las mediciones variables mecánicas, el segundo gran grupo es el de mediciones asociadas a los sólidos. Y acá tenemos la unidad número 3.1, que es deformación. De nuevo, vamos a ver qué significa, qué importancia tienen las aplicaciones, qué unidades vamos a utilizar en su medición y todas las tecnologías asociadas.
metálicas, semiconductores, de película delgada, capacitivos, piezoeléctricos. En la unidad número 1, que es la de generalidades, uno de los conceptos que desarrollamos es lo que es un sensor activo y un sensor pasivo, es decir, cuáles necesitan una fuente de alimentación externa para poder entregar un valor en función de la variación de la variable medida. Esos son los pasivos. ¿Y cuáles son los activos? Es decir, aquellos que no necesitan una fuente de alimentación externa porque el mismo principio en el cual se basan genera una señal. Vamos a ver que las termocuplas son los sensores activos para medición de temperatura y el fenómeno fotoeléctrico y piezoeléctrico son otros fenómenos que generan sensores activos, ¿sí? Para medir diferentes variables. Y eso es algo que no les comenté y se los comento ahora. Cuando uno organiza o se pone a estudiar transductores y sensores, básicamente a nivel académico y mundial hay dos enfoques, ¿sí? Uno es el enfoque asociado al principio físico en el cual se basa el sensor, ¿sí? Y otro es el enfoque asociado a la variable que queremos medir. Claramente, por lo que voy hablando hasta ahora, se habrán dado cuenta que el programa está inspirado en este segundo modelo, es decir, está organizado por variable física. Entonces vamos a ver que para medir diferentes variables podemos usar el mismo tipo de sensor. Por ejemplo, el fenómeno piezoeléctrico lo puedo usar para medir una deformación, pero también lo puedo usar para medir una presión o un nivel, ¿sí? Pasa lo mismo con con otros efectos como el efecto capacitivo. Lo puedo usar para medir una deformación, un nivel, una presión. Nosotros, por esto que les dije de organizar primero el estudio de la variable física para entender sus conceptos atrás de esa variable, nos resulta más práctico enfocar toda la materia de esta manera, ¿sí? Variable por variable, aunque después veamos que se repiten los fenómenos físicos con los cuales funcionan esos sensores, ¿sí? En este mismo grupo de mediciones variables mecánicas asociadas a los sólidos, vamos a tener la medición de peso, fuerza y torque. Esta tiene mucha importancia porque acá entran las balanzas, por ejemplo, los dinamómetros, hay un montón bueno, obviamente el componente principal, la celda de carga o el strain gauge, y hay un montón de dispositivos de uso biomédico que requieren algún tipo de sensor en este grupo. Pasamos del grupo de las variables mecánicas asociadas a los sólidos y nos vamos al grupo de variables mecánicas asociadas a los fluidos. Y acá tenemos cuatro grandes variables. La primera es la presión. Nuevamente, conceptos asociados a la presión. Vamos a ver que la presión siempre es una variable relativa y en este caso lo más importante es definir cuál es el punto de referencia respecto al cual estamos midiendo la presión. Esta variable tiene muchísimas unidades en las cuales se puede medir, con lo cual hay que tener mucho cuidado tanto en la referencia en la cual estamos haciendo la medición como en qué unidades estamos expresando el resultado. Es una de las variables más simples, pero que mayores errores tienen en las aplicaciones por no tener en cuenta estas dos características, el punto de referencia y las unidades. Vamos a ver un montón de elementos de sensor o de medición mecánicos, diafragmas, cápsulas, tubos, burdones y después otros electrónicos como capacitivos, inductivos, piezoeléctricos también como habíamos comentado hace un rato y como siempre calibración, bancos de calibración y normalización. Caudal, esta es una variable muy compleja de medir porque tiene muchísimas perturbaciones. Si uno quiere hacer una medida de calidad o de precisión, hay que tener muchísimo cuidado. Es toda una especialidad la selección de los caudalímetros. Casi todos los fabricantes tienen departamentos de ingeniería muy entrenados
que brindan el servicio de selección y configuración del caudalímetro, porque es muy fácil llegar a decir cuál es la tecnología que tenemos que utilizar. Un caudalímetro electromagnético, un Coriolis, un magnético, un placa orificio, pero después llegar a dimensionar ese caudalímetro para mi aplicación en particular es realmente una especialidad. Vamos a ver algunos criterios generales en esta unidad y sí vamos a hablar un montón sobre los diferentes principios físicos en los cuales se basan los caudalímetros. Esta variable tiene muchísima importancia básicamente porque o es muy utilizada para transacciones comerciales, ¿sí? Por ejemplo, los surtidores de combustible, los medidores de agua potable en los hogares. O sea, hay muchísimas transacciones comerciales, así que se basan en las balanzas o en los caudalímetros. Y ni hablar en el control de los procesos industriales, de industria química o farmacéutica, del petróleo, donde todas son reacciones entre diferentes insumos que tienen que estar medidos o cuantificados con cierta precisión para no caer o en situaciones de riesgo o de peligro o hacer un mal uso o un despilfarro de insumos. Nivel. Acá vamos a hacer algunas distinciones entre medición de nivel de líquidos y de sólidos. Vamos a hablar un poquito sobre la variable. La unidad es mucho más simple respecto a esto que las otras dos variables, presión y caudal. Nivel es muchísimo más simple, pero también tiene su complejidad, tiene sus interferencias. Es muy utilizada, por ejemplo, para control de inventarios, de todo lo que sean fluidos, líquidos o sólidos a granel. Vamos a ver cuáles son las tecnologías disponibles y vamos a ver también cómo seleccionarlas, cómo después calibrarlas y cuáles son los principales fabricantes a nivel mundial. Y la última en este grupo es la medición de sonido. De nuevo, hacemos hincapié primero en la variable física específica, que es el sonido, los diferentes niveles de acuerdo a la frecuencia, ultrasonido, infrasonido. El micrófono como el principal exponente para medir en aire, pero también podemos medir en otros medios, como por ejemplo en el agua, que ahí tenemos un hidrófono, y las diferentes formas de calibración de todas estas cadenas. Salimos de la medición de sólidos y nos vamos a la medición de variables espaciales. Acá tenemos varios grupos también. Desplazamiento lineal y angular es el primero, ¿sí? Basado también en los mismos fenómenos, capacitivos, inductivos, reductivos, OLBT, potenciométricos, ópticos. Hay un montón de tecnologías disponibles, las vamos a analizar a cada una. Vamos a ver sus ventajas, sus desventajas, en dónde conviene aplicar una y dónde conviene aplicar otra. Velocidad, aceleración y vibraciones. Este es una unidad bastante larga también. Perdón. Y de cierta complejidad, sobre todo aceleración y vibraciones, por la forma en que son obtenidas las señales y todo el procesamiento que hay que hacer de ellas. Y sobre todo la etapa posterior, que es la de utilización de esos datos, justamente la etapa de convertirlo en información. Vamos a hacer un barrido bastante completo sobre los diferentes tipos de sensores para cada una de estas tres variables: velocidad, aceleración y vibraciones. Vamos a ver un montón de aplicaciones y usos previstos. Proximidad, también en este grupo de variables espaciales. Esta unidad tiene un montón de tecnologías disponibles, con contacto y sin contacto. Vamos a ver eso en la mayoría de las variables que vamos a ver y lo vamos a desarrollar en el capítulo número 1 de generalidades. Una de las primeras cosas que tengo que definir cuando voy a medir una variable es qué necesito saber de esa variable.
¿Necesito saber el valor continuo de variación de esa variable? ¿O necesito solamente saber si está por encima o por debajo de un determinado valor? Esa primera pregunta es clave porque en función de esa respuesta se abren dos caminos completamente diferentes. ¿Sí? Si si requiero una medición continua de la variable, voy por un lado. Si necesito una medición puntual de la variable, es decir, si está por encima o por debajo de un determinado valor, vamos por otro lugar. Y lo otro que tengo que responder, muy al principio también de mi proceso, es si la medición la puedo hacer con contacto o sin contacto. Hay un montón de consideraciones respecto a esto. El no contacto con el medio de cual quiero medir puede deberse a un montón de condiciones. Pueden ser condiciones de salubridad, porque estoy en presencia de material biológico contaminante, radiológico, porque los valores de la variable son muy altos, por ejemplo, temperaturas o presiones, porque la aplicación es móvil, o sea, lo que quiero mover se está moviendo, entonces poner un sensor en contacto con ese objeto no es posible. Entonces, variación continua o puntual de la variable con contacto o sin contacto, vamos a ver que a lo largo de todas las variables se va a presentar esa disyuntiva y eso me va a abrir caminos diferentes en el proceso de selección de los sensores. Tiempo y frecuencia. También vamos a dedicar muy poquitito a estas dos variables, sobre todo cuando hablamos de hora universal, cuando tenemos múltiples variables que estamos midiendo al mismo tiempo, necesitamos sincronización de esos datos para después poder hacer correlaciones entre sucesos, así que vamos a ver un poco acá cómo medir tiempo y frecuencia. Hay un capítulo dedicado a electricidad y magnetismo. Esto en realidad es un repaso muy rápido de de algunas cuestiones muy básicas, porque medir electricidad y magnetismo en sí nos llevaría todo el cuatrimestre, pero vamos a ver cómo medir campo magnético, con qué sensores contamos, de acuerdo a la intensidad del campo que podemos utilizar. Y en cuanto a valores eléctricas, las típicas: voltaje, corriente, capacidad. Capítulo número 8, medición de variables ópticas. Acá básicamente volvemos a los métodos de sensado o tecnologías: fotovoltaica, fotoconductivo, fotoemisivo, termoeléctrico, fibras ópticas, siempre manteniendo la estructura de comprender la variable que queremos medir, cuáles son las tecnologías que existen o los principios de funcionamiento en los cuales se basan los sensores, y después ventajas y desventajas de cada uno para poder, en un caso particular de aplicación, seleccionar la mejor opción. Variables químicas es también todo un universo. Nos vamos a centrar en un par: pH, conductividad, quizás óxido reducción, los tipos de electrodos diferentes que hay, qué ventajas y desventajas tienen cada uno. Y en el caso de estas mediciones, todas las recomendaciones que hay que tener durante la medición en una aplicación en particular, justamente para que el resultado sea confiable. ¿Sí? Radiaciones ionizantes, muy importante para la ingeniería biomédica sobre todo. Todo lo que tenga que ver con los detectores, diferentes tipos de detectores, primero qué tipos de partículas ionizantes hay: alfa, beta, gamma, materiales radioactivos, cadenas de desintegración, y en función de eso, cuáles son las diferentes tecnologías para medir partículas alfa, beta o gamma. Ya a esta altura ya estamos por allá por junio más o menos, fines de mayo, se nos acaba el cuatrimestre, pero con todo lo que vimos hasta el momento, llegamos a una de las unidades que más les gusta a los biomédicos, que es justamente
medición de variables biomédicas. Acá vamos a ver de nuevo lo importante o el enfoque desde el punto de vista del sensor, no de las aplicaciones. Vamos a hablar de varios tipos de sensores. Vamos a hablar un poco también de lo que son la nueva onda que son los sensores portátiles para medición de un montón de parámetros eh, físicos y fisiológicos, como por ejemplo los relojes inteligentes, mediciones de pulso, mediciones de eh, niveles de saturación de oxígeno, eh, todo lo que uno pueda llevar hoy como elemento portátil. Y cerramos con la unidad de acondicionamiento de señales. Esto es una unidad común a absolutamente todas las unidades anteriores, porque básicamente una vez que tengo una señal eléctrica a la salida de un transductor, no importa si viene de un sensor de presión, de temperatura, de caudal o de lo que sea, esa señal la tengo que acondicionar de una determinada manera, así que vamos a ver toda la paleta de posibles funciones de acondicionamiento, filtrados, eliminación de ruido, amplificación si la señal es muy pequeña, divisores si la señal es muy grande. Todo eso lo vamos a ver en esta unidad de acondicionamiento de señales. Bien, como vieron, el programa es bastante amplio, son muchísimas variables. Eso, desde el punto de vista de la bibliografía, genera todo un desafío por varios motivos. Primero por el enfoque que queremos darle, que es primero entender la variable y después los principios de funcionamiento o las tecnologías asociadas a un determinado sensor. Esto es muy importante porque entendiendo estas dos cosas nos independizamos de los avances tecnológicos. Sensores aparecen casi permanentemente. Lo que no cambia son los principios de funcionamiento o las tecnologías en las cuales ese sensor se basa. Ejemplo, la medición de caudal por principio electromagnético Coriolis es el mismo hace 100 años. ¿Sí? Aparecen todos los años caudalímetros Coriolis, sí. ¿Qué cambian? Y un montón de cuestiones tecnológicas que mejoran la medición, pero el principio de Coriolis es el mismo. Entonces, por eso nosotros nos vamos a enfocar en esos principios tecnológicos para aislarnos de los avances más de la electrónica o del procesamiento de la información, que sí van a seguir apareciendo y deberían estar cursando traductores y sensores todos los años si nos centráramos en esa parte. Sin embargo, como nos centramos en los principios de funcionamiento, lo que aprendan ahora les va a servir por muchísimo tiempo hasta que aparezcan tecnologías nuevas, cosa que no está sucediendo. Hay dos libros que son la base absoluta de la materia, los dos primeros, el Handbook de Medición e Instrumentación de Webster y el Handbook de Transductores de Harry Norton. Fíjense, el de Harry Norton, como les digo, es del 89, pero como lo que explica son los principios de funcionamiento, es de máxima vigencia. Nos vamos a ir moviendo entre estos dos libros como base de la materia. Después, en todas las unidades en el aula virtual hay una carpeta de bibliografía recomendada, donde ahí hay artículos, sí, que son de más actualidad o algún paper o algún reporte de algún fabricante que complementa el material, ya sea de las presentaciones de PowerPoint o de las unidades específicas de estos dos libros. Como les digo, toda esa información va a estar disponible en el aula virtual. Bien, en algún momento quieren aprobar la materia. Bárbaro, es un muy buen objetivo para ustedes. ¿Cuáles son los 4 pilares que tiene la materia? Y acá ya empezamos a relacionar todo el contenido con
el triángulo de la taxonomía de Bloom. Básicamente los 4 pilares /5 son, primero, la base de todo esto, que es el contenido teórico, ¿sí? Uno no puede empezar a intentar aplicar todo esto si no tiene las bases teóricas mínimas necesarias, ¿sí? Eso lo vamos a desarrollar durante el desarrollo justamente de las clases teóricas y de la lectura por parte de ustedes de la bibliografía de cada una de las unidades. Eso se lleva más o menos el 50% del tiempo nuestro, ¿sí? Este gráfico es en la facultad. Y después, lo que, como les dije, a nosotros no nos interesa que repitan como loros lo que dicen los libros, sino que sepan usar esa información. Entonces, tenemos 4 instancias en las cuales ustedes van a probar y a trabajar con ese contenido teórico. La primera es la resolución de problemas. Para eso están las clases prácticas, que ya vamos a ver en el cronograma. La mayoría son los viernes. Tenemos 3 exámenes parciales. Los exámenes parciales también son en horario de clase y son en los días viernes. Tenemos 2 laboratorios. Estos laboratorios estamos viendo por la cantidad de alumnos que son, pero estamos casi seguros que van a ser en el pañol de la facultad. Y por último, el trabajo de investigación asociado a los temas, como les dije, de implementación o de investigación. Ahí hay una pregunta, si las parciales son presenciales. Uno solo es presencial. Todos los otros y el recuperatorio son en el aula virtual. Todavía no nos pusimos de acuerdo con cuál va a ser el presencial, pero uno solo va a ser presencial. Esto, como dice ahí, es en la facultad y es en los horarios de clase. Después ustedes tienen que trabajar en su casa para poder terminar el proceso de aprendizaje, dedicándole bastante más tiempo que las horas que nosotros les vamos a dedicar los martes y los viernes a estos 4 procesos. Repaso de los teóricos, resolución de problemas, preparación para los exámenes, trabajos de laboratorio, es decir, hacer los informes de cada uno de los laboratorios y la redacción del proyecto final de investigación. ¿Cómo se conforma la nota final de la materia? Es un promedio ponderado de estas 4 grandes actividades. 20% de los parciales, la nota de los parciales, 20% de los trabajos prácticos, 30% de los laboratorios y 30% del trabajo especial o de investigación. Esta ponderación de las actividades tiene que ver con, y no sé si eso ya lo han tratado con algunas otras de las materias de la carrera, hace varios años que se empezó a hablar de los cambios de planes de estudio en la carrera de ingeniería. No es algo exclusivo de nuestra facultad, es de toda Latinoamérica. De hecho, el documento fundador es el perfil del ingeniero iberoamericano. Y básicamente lo que provocó es un cambio rotundo en la forma de encarar los procesos de enseñanza y aprendizaje, ¿sí? Venimos típicamente de la primaria y la secundaria de lo conocido como las clases magistrales, un profe al frente de un aula con un pizarrón o con una presentación de PowerPoint, hablando 1 o 2 horas, presentando un tema, se va y un día viene y los evalúa con un trabajo práctico o con un examen parcial. Esa forma de enseñar se vio que básicamente hace mucho foco en el piso del triángulo de la taxonomía de Bloom. ¿Sí? Recordar, es muy mecanicista. La nueva modalidad de enseñanza tiene básicamente 3 grandes componentes. Saber,
¿sí? Es la parte del teórico, de tener la información, pero también saber hacer, ¿sí? Es decir, agarrar esa información y poder aplicarla, ¿sí? Ir transitando los diferentes niveles dentro de la taxonomía de Bloom. Y por eso le ponemos mucho hincapié tanto a los laboratorios, que tiene que ver con eh, el nivel máximo de aplicación de los conceptos, porque ahí directamente tengo que hacer algo implementado, medido, razonado, informado. Lo mismo con el trabajo especial. Y le ponemos un poquito menos, pero tiene obviamente su importancia, la parte de los parciales y los trabajos prácticos, ¿sí? Alguien hizo una pregunta que no la puedo leer ahora, pero tiene que ver con el 50% y el 80%. El 50% es para quedar regular, es decir, para después, si no aprobás la materia, quedás como alumno regular de la materia y después rendís un examen final. Esto, el 80% es para promocionar la materia, ¿sí? Esta es la nota final de promoción. Por eso necesitas el 80% de asistencia y no el 50%. No sé si quedó libre, si quedó contestada la pregunta. Bien. Como dijo Marcos, y yo lo repito, somos un montón. Eh, Ninguno de los dos está acostumbrado a clases tan masivas. De hecho, si bien yo doy transductores y sensores desde hace unos cuantos años, el primer año que di la materia tuve 70 alumnos y este año tengo más del doble. Hay 155 hoy en el aula y hay 174 entre matriculados en guaraní y condicionales, con lo cual somos un montón. Así que esperamos varias cosas. Primero, que todos tengan una actitud primero cooperadora y después de paciencia. O sea, si no les contestamos en 10 minutos, entiendan que nos pueden haber llegado 174 consultas, con lo cual la última nos va a llevar un tiempo poder responderla. Y cualquier cosa que vean que pasa en el aula virtual o en las clases grabadas o que vean a medida que ustedes vayan investigando que puede estar piola, eh, nos avisan, la compartimos, las socializamos, ¿sí? Lo mismo con la actitud de colaboración. Cuando vean un link que no funciona, cuando vean un documento que le pifiamos al título porque dice manual de un sensor y es otra cosa, nos avisan por favor, así em, lo corregimos rápidamente a un link o un archivo que no estén disponibles. Es una cátedra que es bastante dinámica, ¿sí? Tratamos de subir siempre información nueva, o sea, no es el aula virtual de este año no es idéntica a la del año pasado, así que todas estas cosas que les digo pueden pasar y no esperamos que por favor nos avisen. Cronograma de clases. Alguien preguntó ahí si hay horario de consulta. Básicamente no hay un horario específico de consulta. Nosotros tenemos clases los martes y viernes de 14 a 17, 17:30. Las clases pueden ser tanto síncronas como esta, remotas síncronas, como asíncronas, donde la clase ya está grabada y la pueden ver cuando ustedes quieran. Va a haber clases, como dijimos, presenciales. El aula es el aula 219, ahí en Ciudad Universitaria. Es pasando el patio central de techo corredizo a la izquierda. Es un aula bastante grande, no sé si para 170 y pico, pero sí para 160 y pico. Así que el día que vayan todos vemos. En el aula virtual está publicado el cronograma. No lo puse acá el cronograma. Lo primero que tienen que hacer es entrar al aula virtual y ahí tienen el cronograma, ¿sí? Ahí tienen horarios
qué clase es presencial y qué clase es en aula virtual. Lo que yo les voy a ir avisando en cada caso es si la clase es sincrónica o directamente está en la clase ya grabada y la pueden ver en el momento que ustedes quieran. Este viernes en particular, la clase debería ser presencial, es teórica. Yo quería que fuera presencial, así nos conocemos, pero justo mañana, el jueves, operan a mi hijo menor de un quiste, así que el viernes voy a estar todavía en el hospital, así que va a ser una clase eh, asíncrona directamente. O sea, voy a habilitarles la grabación de la clase del año pasado y cuando veamos la clase del martes siguiente, cualquier duda o consulta que tengan, lo charlamos antes de empezar el tema nuevo. Y cuando veamos el práctico número 1, que es van a ver que es el próximo viernes, o sea, no este viernes, sino el otro, ahí también podemos hacer un breve repaso antes de empezar con el práctico del teórico de la unidad número 1. ¿Sí? Nadie se puede automatricular en el aula virtual. En función de todas las direcciones de correo que recibimos, nosotros los vamos a matricular ahora, apenas terminemos la clase esta. Si alguno está matriculado en guaraní con un correo y en el aula virtual con otro, por favor nos avisa, porque si no me va a dar un error cuando quiera matricularlos. Ahí me preguntan si los condicionales se pueden matricular en el aula virtual. Para nosotros, un alumno condicional es un alumno normal de la materia. Lo único que no puede es cargar la nota en la planilla, en el acta de promoción. Por lo tanto, se matricula lo matriculamos en el aula virtual y tiene que cumplir con absolutamente todos los requisitos de presentación de los prácticos, de rendir exámenes. O sea, condicional, lo único que cambia respecto al alumno regular es que no va a figurar al final del cuatrimestre en el acta de promoción, nada más. ¿Qué me preguntan ahí? La promoción, hay que aprobar los parciales con el 60%, sí, efectivamente. Estaba por decir otra cosa y me perdí. Los grupos, perdón, porque eso es muy importante. Somos muchísimos y normalmente cuando no hay tantos alumnos, los grupos son de 4 o de 5. Este año, para que no se nos dispare la cantidad de grupos, los grupos van a ser de 6. Tratemos que sean todos de 6 y no más de 6. De hecho, si hay alguno que tienen que ser 5, no hay ningún tipo de problema, pero no me aparezca un grupo de 7 u 8, porque eso ya sí es medio inmanejable. Em, lo ideal es que de acá al martes que viene ya tengamos en el correo tanto de Marcos como el mío la conformación de los grupos. Básicamente todos los mails que manden a nosotros, por favor, inícienlos y ahora se los voy a recordar en un mail. En la referencia pongan TIS 2025, así lo podemos filtrar rápidamente. Porque si no, después se nos mezclan con alumnos que hacen consulta de los años anteriores. Así que, por favor, todo lo que dirijan ahora, pongan como tema TIS 2025 y después el tema de que se trate. Los grupos, en principio, son de armado voluntario, es decir, ustedes nos proponen, profe, nosotros que somos este grupo y nos mandan los 6 nombres con sus direcciones de correo. Al final, si hay gente que quedó sin pertenecer a un grupo, vamos a conformar con los que queden los grupos en forma aleatoria. ¿Sí? Bueno, entiendo que todos los que están acá van a continuar con el dictado de la materia, ¿o me equivoco?
yo voy a mandar ahora, voy a hacer dos cosas. Voy a matricularlos a todos en el aula virtual. Ahí ya, al estar matriculados, ya en el área hay un área que es información general de la materia. Ahí tienen el cronograma, ahí tienen el link para las clases, es siempre el mismo. Y tienen una ficha de inscripción. Básicamente esta ficha de inscripción es mucha de la información que ya tenemos, porque o la sacamos de Guaraní o nos mandaron un mail pidiendo ser alumnos condicionales, pero nos queda mucho más fácil, sobre todo cuando son 170, que nos quede en un solo documento. Por eso les pedimos por favor que completen esta ficha de inscripción. Es un formulario de Google, les va a llevar 10, 15 segundos y a nosotros nos queda en un solo documento condensada toda la información después para poder armar nuestras planillas. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? ¿Preguntas? ¿Consultas? ¿Comentarios? Mira qué veloz. ¿Cómo hizo para poner Bien. Marcos, ¿algo para agregar? Yo estudié español de facultad, así que estoy un toque ruidoso. No, creo que por mi parte está todo correcto. Bien. Eh, Bueno, en breve les va a llegar una confirmación de que están matriculados. Si alguno por algún motivo no recibe ningún mail, nos contacta, pero deberían recibir un mail con la confirmación de que están matriculados. Y por favor llenen todos la ficha de inscripción, así nos quedan todos los datos consolidados. ¿Ok? Bien, como les dije, este viernes no hay clase ni presencial ni sincrónica. Les voy a mandar, digamos, va a estar en el aula virtual, se los voy a recordar por mail, que está disponible la clase grabada de generalidades. ¿Ok? Haremos múltiples repasos, pero em, esa es la situación hoy. Hay un tema que no es menor, que es que el primer parcial es dentro de muy poco. Y eso es porque se superponía con parciales de otra materia, con lo cual el primer parcial es el 4 de abril. ¿Sí? Estamos a menos de un mes, son 3 semanas, con lo cual no se dejen estar. Básicamente, el foco del parcial número uno es la unidad número uno, que es la de generalidades. Por eso accedimos también a traer el parcial número uno tan adelante, porque básicamente es el corazón del parcial. Así que yo diría que el viernes vean la clase, se pongan a leer el material de referencia, porque el viernes siguiente es el práctico número uno y ahí nomás al toque tenemos el parcial, ¿sí? Así que sáquense todas las dudas rápidamente. Y también, por favor, conformen muy rápidamente los grupos, porque eh, no deberían pasar del primer trabajo práctico sin tener el grupo conformado, porque todos los prácticos, todos los informes se presentan en grupo. ¿Ok? Bien, me están diciendo que tienen un problema con el acceso. Teóricamente eso que dicen está habilitado lo del mail institucional. Lo repaso ahora. Bien.